Bueno, buenos días con todos los presentes en la sala. En esta oportunidad, vamos a dar inicio a la capacitación de evaluación y preparación para emergencias fortuitas, en este caso, PDC. Bien, iniciamos en esta oportunidad, ¿no? Con lo que es un plan de contingencia. El plan de contingencia es un conjunto de procedimientos, instrucciones alternativas a las condiciones operativas que nos permite una respuesta rápida en caso de incidentes, accidentes u otro estado de emergencia, ¿no? En este caso también lo podemos considerar, ¿no?, donde se detallan las medidas que se deben tomar para garantizar que una empresa, ¿no?, cuente o pueda continuar operando en caso de alguna emergencia, ¿no? El plan en este caso, el plan es una idea, es un modo de llevar a cabo una acción. El programa, ¿no?, que se detalla el conjunto de medidas necesarias para llevar a cabo una idea. Y contingencia, en este caso lo determinamos que es la posibilidad de que una cosa suceda como tal vez no, ¿no? Es especialmente un problema que se pueda generalizar, ¿no? Y es donde vamos nosotros a tener los planes y de la forma de cómo, en este caso, paliar cualquier emergencia que se pueda dar. Es por ello que en cierta forma este plan, ¿no?, nos da a llevar a cabo los procedimientos ante una emergencia. Lo tenemos, por ejemplo, ¿no? Es el plan de contingencia, detalla las medidas que se deben tomar para garantizar que una empresa pueda continuar operando en una crisis o una emergencia. Por ejemplo, seguramente muchos de nosotros tenemos conocimiento que con este problema del COVID, ¿no?, varias empresas prácticamente han dejado de operar por varias razones. La pandemia en este caso originó problemas a empresarios que recién se estaban iniciando, ¿no? Fue algo inesperado, por eso es que justamente dice fortuito, porque es algo que no estaba prácticamente previsto, ¿no? Pero finalmente, al momento de darse, generó serios problemas en ciertas organizaciones. ¿Que pudo pasarnos a nosotros? Por supuesto que sí, pero justamente en lo que vamos a continuar es donde nos va a detallar todos los pasos a seguir que de una y otra manera se pone en ejecución para evitar, ¿no?, en este caso, que afecte directamente a una organización. En este caso, poseer un plan de contingencia no significa ineficacia, sino el avance a la hora de superar cualquier eventualidad que puedan acarrear pérdidas menores como grandes también, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, un terremoto, ¿no?, los daños que genera y que justamente de ello, en este caso, estas pérdidas pueden ser ya sea por bienes materiales o como también daños a la integridad física, en este caso a nosotros como personas. Plan de contingencia. ¿Conoces el plan de contingencia PDC? El PDC es el documento en el cual se encuentran las estrategias para identificar, establecer controles y atender la materialización de una amenaza con el fin de proteger las personas, el medio ambiente y la infraestructura. El riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad. Por ejemplo, las quemas cercanas a un gasoducto son una amenaza. Un tubo expuesto es la vulnerabilidad. Y el riesgo es que pueda suceder un incendio o explosión. En este análisis de riesgo, se determina la probabilidad de que sucedan eventos a partir de posibles amenazas, y así estimar sus consecuencias en el entorno del gasoducto, estableciendo estrategias para atender las emergencias. Las amenazas tienen un desarrollo basado en una serie de eventos. Aparece una causa, la cual provoca una falla, y esta genera un escape, suceso que causa el evento no deseado.
Las amenazas externas afectan desde el exterior hasta el sistema, y estas pueden ser amenazas naturales, como sismos o inundaciones, o humanas, por parte de personas no vinculadas. En todos estos procesos se busca la eliminación, reducción o mitigación del riesgo, protegiendo a las personas, el medio ambiente y los recursos del gasoducto. En el plan operativo se establecen las bases para definir las acciones a seguir durante una emergencia, el nivel de la emergencia, el esquema de respuesta y el plan de acción. En ese momento, debe confirmar la emergencia. En caso de hacerlo, se pasa a determinar el nivel de la emergencia y simultáneamente se activa el PDC según el nivel y se empiezan a planear las acciones de control para proceder con el plan específico de acción. Se realizan también las notificaciones a los organismos o entes de control según el nivel de emergencia. La notificación es la entrega de un documento obligatorio donde se informe de la emergencia a los participantes del PDC o a las entidades de vigilancia y control correspondientes. Una vez confirmada la emergencia, se procede a controlarla, para lo cual cuenta con recursos propios y contratados, con el fin de restablecer el servicio en el menor tiempo posible y evitar daños a las personas, medio ambiente e infraestructura. Como ustedes pueden ver, siempre se caracteriza por ser preventivo, predictivo y reactivo. ¿No? ¿Por qué preventivo? ¿Por qué predictivo? ¿Y por qué reactivo? Vamos a ver el concepto de cada uno de ellos. En este caso, preventivo es prácticamente un acto de prevenir. Es prevenir un mal, ¿no? O un peligro, que se puede generar un problema. Cuando nosotros hemos escuchado la capacitación, el concepto de peligro y riesgo, justamente ahí nos hablan más detallado de lo que nosotros debemos tener en cuenta, cómo prevenir un incidente, por ejemplo, cómo prevenir un accidente, cómo prevenir un evento que nos puede ocasionar daño. Preventivo en este caso lo podemos generalizar, ¿no? Que es, nosotros tenemos que actuar de manera preventiva para evitar estar involucrados a un problema que nos puede traer consecuencias, ya sea a nosotros como personas o tal vez a un bien. Es preparar algo para evitar un riesgo que se puede ejecutar. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo de una construcción de un inmueble, ¿no? Para ejecutarlo, prácticamente nosotros debemos tener en cuenta las situaciones preventivas. ¿Qué es dónde lo voy a construir, en este caso el inmueble, ¿no? Su posición, si cuento realmente con con el dinero, con los medios, con las herramientas para proceder a hacerlo. ¿Y por qué predictivo? Predictivo en este caso, ¿no? Es aquello que se predice, ¿no? O que resulta ser útil para un fin, es decir, sin anticiparse a cualquier hecho que pueda sucederse. Es decir, si tomamos el mismo ejemplo de lo que es la construcción de un inmueble, si por ejemplo yo lo construyo digamos, en un lugar donde está el terreno inestable, de repente en un cerro, entonces yo empiezo a evaluar el hecho, ¿no? La situación real donde está posicionado el inmueble. Puede estar diciendo en este caso de que, por ejemplo, si será una lluvia, cuáles las consecuencias que va a sufrir el inmueble y cuáles son los daños que me va a ocasionar de manera directa, en este caso, para la persona, ¿no? Que está, ha invertido en construir ese inmueble. Y el reactivo es la reacción a través del mecanismo de formación reactiva. En este caso es justamente en el momento de cómo yo voy a reaccionar, qué voy a hacer, ¿no? Si es que cuento los medios o no para yo volverlo, en este caso, a remediar, ¿no? Prácticamente es el conjunto de ideas que yo voy a tener en cuenta para
¿cómo se llama?, reaccionar ante un evento de los que les estoy mencionando. Por ejemplo, en una tranquera, ¿no? De repente donde hay bastante movimiento de personal, el agente de seguridad ya debe estar contando, ¿no?, qué medidas preventivas va a tomar, por ejemplo, en esos vehículos que tienen acceso libre, ¿no?, que a veces incluso ingresan a excesiva velocidad, ¿no? ¿Cuáles son las medidas preventivas que voy a tomar en este caso? Colocarme a un costado, ¿no?, para que ese vehículo pase, ¿no? Y el predictivo, pues, es lógicamente donde yo estoy viendo, no, si yo estoy en esta tranquera, aquí van a pasar a excesiva velocidad, van a pasar vehículos tal vez desconocidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y el reactivo justamente es la reacción que yo voy a tener en cuenta, es lo que realmente el acto que voy a ejecutar en caso de darse una situación a los que acabo de mencionar. Como les vuelvo a repetir, todo ello se puede darse en cualquier puesto de vigilancia. En este plan de contingencia siempre se va a tomar en cuenta, ¿no?, los pasos de cómo se ejecuta o de cómo nace el plan, ¿no? Siempre de ello, para la elaboración del mismo, siempre se tiene 8 puntos importantes. Inicialmente se tiene lo que es la conversación, la exploración, en este caso donde se explora algo nuevo que se va a dar, ¿no? También seguidamente de ello tenemos lo que es la observación, porque el equipo en este caso siempre va a hacer observaciones, ¿no?, para que se ejecute dicho plan. También tenemos otro punto que es la participación, que es muy importante, ¿no?, donde participe el equipo, ¿no?, de tal plan. Seguidamente tenemos, por ejemplo, lo que es la narración, la interpretación, la modelación, es decir, la reproducción del objetivo creado, ¿no?, de cómo nosotros vamos a reproducir ello, de cómo va a ser la modalidad en este caso de ejecutarlo. Y por último, pues tenemos lo que es la realización, es decir, la ejecución, ya donde ya prácticamente se va a plasmar ya el hecho, ¿no?, en este caso el plan. ¿Quiénes son responsables del plan de contingencia? En realidad, todos los trabajadores, para todos aplica estas acciones descritas. En este plan también tenemos lo que es los grupos de brigadistas, jefes de grupo. En este caso son aquellos que dirigen las acciones en caso de emergencias, ya sea en las instalaciones propias o de repente de las empresas clientes donde nosotros prestamos servicios. En esto es muy importante porque cada agente de seguridad, como siempre en las inducciones básicas que damos de manera diaria, ¿no?, en la charla de 5 minutos en este caso también consideramos lo que es el tema, y es justamente ahí donde nos menciona nuestro líder, ¿no?, que nosotros debemos conocer, por ejemplo, familiarizarnos con las señalizaciones, por ejemplo, la ubicación de los equipos de contraincendio, ¿no?, los números de emergencia, quiénes son los encargados, ¿no?, de las brigadistas, ¿no?, etcétera, etcétera. Esos son justamente detalles que nosotros debemos tener en cuenta como agentes de seguridad. Como se dice, ¿no?, ya sea, ¿cómo se llama?, en las instalaciones nuestras o en las empresas clientes donde prestamos servicios. Para ello justamente es donde siempre nos hacen recordar a cada uno de nosotros que para una situación de esa naturaleza nosotros tenemos que estar realmente, tenemos que tener el conocimiento básico, ¿no? Debemos familiarizarnos, conocer la ruta de salida, por ejemplo, las zonas seguras en caso de un sismo, etcétera, etcétera. ¿De dónde nace el PDC? Bueno, en el Perú, según la ley 28551, donde todas las instalaciones en general están en la obligación de elaborar y presentar un plan de contingencia. En este caso, a todas las personas naturales y jurídicas de derecho privado o público que conducen o administran empresas o instituciones.
En este caso, deben contar con un plan de contingencia actualizado, ya que suele ser una herramienta valiosa, en general basada a un análisis de riesgo. Justamente esa ley es la que no tiene como objetivo, ¿no?, establecer las obligaciones de los procedimientos para la elaboración del mismo, ¿no?, y antemano presentación de los planes con sujeción a los objetivos, obviamente, ¿no?, porque justamente esa es la finalidad, ese es el objetivo, porque mediante ello es donde una organización, ¿no?, debe contar con personas idóneas, ¿no?, debe contar con sus procedimientos para tener en cuenta en caso de una emergencia, cualquiera en realidad que sea. Y por ejemplo, también tenemos nosotros colaboradores que prestan servicio como motorizados. Justamente también, ¿no?, podemos ver situaciones que a veces pasan, ya sea por incidentes y accidentes, y ustedes se dan cuenta que a veces llega cualquier supervisor, realiza la investigación, ¿no?, recopila evidencias, ¿no?, lo más mínimo que sea. También tiene en cuenta, por ejemplo, detalles de a ser interrogado, por ejemplo, si es que va con algún acompañante, cómo se llama, va al lugar de los hechos, ¿no?, conversa con la persona, por ejemplo, que haya sufrido algún incidente o accidente, ¿no?, evalúa en todo momento, y de ello finalmente saca las conclusiones. Y de repente alguien que, ¿cómo se llama?, ha tenido la oportunidad de ello, es justamente porque se cumple con los procedimientos que están establecidos, es porque este plan nos hace a que nosotros ejecutemos esa situación, ¿no? Tenemos que ver las causas, ¿no?, de por qué sucedió el incidente o el accidente. Es porque nosotros de una y otra manera damos cumplimiento del PDC. Justamente aquí vamos a un paso importante, las etapas básicas de un PDC. Ahí, como podemos apreciar, tenemos, por ejemplo, 4 etapas básicas e importantes, donde tenemos una evaluación, la planificación, las pruebas de viabilidad y la ejecución. Yo, por ejemplo, voy a tocar un tema, ¿no?, que es prácticamente aparte, ¿no?, de nuestra labor, pero como les vuelvo a repetir, esto se puede dar en cualquier puesto de vigilancia, desde, por ejemplo, de la zona de los órganos que tenemos personal hasta la zona de Olimpi en general, ¿no? Cualquier situación que se puede dar, siempre vamos a tener en cuenta estos 4 puntos importantes: lo que es una evaluación, lo que es una planificación, lo que es prueba de viabilidad y la ejecución. En realidad es hasta para nosotros ejecutar nuestro servicio también debemos tener en cuenta esto. ¿Por qué evaluación en este caso? ¿No? Dice, la evaluación es la etapa que se evalúa los posibles escenarios de riesgo, como lo dijo el señor Atoche, ¿no? Esto se puede generar también en un puesto, ¿no?, como lo que mencionó, ¿no?, como recursos necesarios, en este caso personal asignado para la toma de decisiones, justamente los que le mencionaba anteriormente, ¿no? La evaluación, ¿no?, en este caso es el emprendimiento de aperturar, ¿no?, por ejemplo, yo le voy a poner que se me ocurre, ¿cómo se llama?, poner un ejemplo. Si yo estoy evaluando, ¿no?, la posibilidad, por ejemplo, ¿cómo se llama?, de aperturar, por ejemplo, dentro de mi emprendimiento, un restaurante, por ejemplo, ¿no? Para ello, yo ya tengo la idea, como lo dice en el plan, en lo que es el plan, es la idea, ¿no?, que se puede ejecutar, es el conjunto de cosas que se me ocurren hacer para proceder tal vez a realizar, ¿no?, ¿cómo se llama?, cierto emprendimiento. En este caso,
si supongamos que yo me quiera, ¿cómo se llama? Aperturar un restaurante, yo tengo que evaluar, obviamente, si cuento o no con el dinero necesario, si cuento realmente con el apoyo, ¿no? Si cuento, por ejemplo, con el terreno o la ubicación del mismo, ¿no? Porque tengo que ver ahí si es que está en un lugar donde realmente, pues, es transitado de repente por bastante persona, entonces hay una viabilidad de que de repente me va a ir bien, por ejemplo, ¿no? Pero si de repente de ello, dentro de la evaluación, lo considero pues que es en un lugar pues realmente donde, o sea, que apenas por ahí transitan unas cuantas personas, no es un lugar muy incurrido, etcétera, etcétera. Entonces, yo desde ahí ya voy evaluando, ¿no? Lo que me puede generar y lo que las consecuencias en realidad que tal vez se puedan dar en caso de posicionar, por ejemplo, este restaurante, ¿no? Y ahí justamente seguimos con la planificación. Vamos a seguir poniendo el mismo ejemplo. En esta etapa define y se prepara el esfuerzo del plan, ¿no? Por ejemplo, es la acción de planificar. En este caso, sigo poniendo el mismo ejemplo del negocio, es donde yo debo tener en cuenta, ¿no? Que si yo lo construyo, por ejemplo, el restaurante, va a reponer mis gastos o no, ¿cómo se llama?, devolverme la inversión, entre otros puntos que debo tener en cuenta si es que realmente resulta o no favorable hacia mi persona. No, es justamente, yo ya lo estoy planificando, ¿no? Está en buena posición, sí, o sea, todo el conjunto justamente de ideas de que se me ocurren para realmente ver si estoy netamente convencido de que lo voy a, ¿cómo se llama?, aperturar, por ejemplo, el restaurante. Las pruebas de viabilidad, justamente en esta etapa determina las necesidades de los recursos humanos, ¿no? Es el estudio prácticamente que se realiza antes de involucrarte, ¿no? En este caso, seguimos poniendo el mismo ejemplo, ¿no? Debo hacer el estudio necesario para realizar si me involucro, ¿no? ¿Cómo se llama? Hacer este proyecto, ¿no? Porque después de ello justamente procede al último paso, que es la ejecución. Después de haber evaluado, después de haber planificado, después de haber tenido las pruebas de viabilidad, justamente el último paso es si lo ejecuto o no, ¿no? Como lo menciona ahí en esta etapa, se pasa a la acción, eliminando las posibles amenazas para poder reanudar las actividades. Es decir, ¿no? Es prácticamente la realización que voy a hacer de esta acción, ¿no? En este caso, este proyecto. Si es que realmente aquí requiere, ¿no?, de la habilidad, obviamente, del individuo, ¿no?, que debes tener en cuenta para este plan, para ejecutar este proyecto. Es justamente donde yo decido si lo hago o no lo hago, ¿no? Ya pasa la ejecución. Entonces, si lo llevamos a un puesto de vigilancia, igual, caballeros, igual lo vamos a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque también nosotros, hasta para cuando nosotros venimos a postular, a tocar las puertas de cualquier organización para querer tener un puesto de trabajo, también hacemos lo mismo, lo evaluamos, ¿no? Lo planificamos, ¿no? Las pruebas de viabilidad que debo tener. Y por último, si lo ejecuto o no, ¿no? Porque yo evalúo, a ver, voy a postular, por ejemplo, para servicios de vigilancia el Cóndor. O sea, en Cóndor son bien estrictos, tal vez, ahí hay unos señores que caramba eh, te supervisan, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Estaré en condiciones? ¿No estaré? ¿No? Y ahí justamente entra lo que es la planificación, ¿no? Es justamente la acción, ¿no? De que yo debo tener en cuenta, de planificar, ¿no? Si es que realmente me conviene o no me conviene tocar las puertas, ¿no?
Y dentro de las pruebas de viabilidad, justamente es donde yo prácticamente debo realizar, ¿no?, el estudio si realmente me involucro, si realmente quiero pertenecer a la familia Cóndor, por ejemplo, o tal vez no. Y por último, la última decisión, que es si lo ejecuto o no. Por eso que toda situación del tema que les menciono se da en de cualquier situación, de cualquier índole. El ciclo PDCA. En este ciclo se utiliza para llevar a cabo la mejora continua y lograr de una forma estructurada la solución de los problemas. Por ejemplo, les mencionaba anteriormente, ¿no? Hoy en día el tema de la pandemia, originó serios problemas con algunas empresas, algunos microempresarios prácticamente los hizo, como lo decimos de manera criolla, quebrar, ¿no? No siguieron más en el mercado con su emprendimiento, prácticamente les hizo una mala jugada, como se dice, ¿no? En este caso, este ciclo es justamente proviene de las siglas prevenir, hacer, verificar y actuar, ¿no? También se le considera con el ciclo de la mejora continua, justamente es esto, ¿no? Es aquí donde prácticamente los integrantes de una organización que son liderados por las altas gerencias tienen en cuenta todas las amenazas, todos los problemas, consecuencias que se pueden generar, ¿no? Ya sea, por ejemplo, por algún desastre natural, ya sea por alguna amenaza de cualquier otra índole, ¿no? Como por ejemplo lo que estamos pasando, el tema de la pandemia, ¿no? Que también puede generar problemas a cualquier organización, ¿no? Hasta la misma competencia en realidad, ¿no? También es prácticamente una amenaza. Y es justamente este ciclo donde, como lo menciona, nos lleva a cabo la mejora continua, ¿no? Para ver si nosotros contamos, ¿no?, con las personas idóneas, si contamos con el esfuerzo necesario, si contamos con los mecanismos, si tenemos las herramientas, ¿no?, para nosotros de una y otra manera seguir operando dentro de la organización. Justamente ahí lo menciona, ¿no? Conocido plan, ¿no? No es nada más que planificar, realizar o hacer, verificar los resultados y actuar, ¿no? En este tema, por ejemplo, es en función al resultado que nace de un análisis de riesgo, donde no es nada más y menos que aplicar la lógica y hacer las cosas de manera ordenada y correcta. Este es justamente donde, como les mencionaba, donde prácticamente las personas que lideran cualquier empresa siempre lo tienen en cuenta todo esto, ¿no? Cómo planifican, cómo realizan o hacen el plan, ¿no? Cuáles son, por ejemplo, verificar los resultados de los mismos, ¿no? Y actuar, pues, justamente es el resultado que vamos a tener de ello. Es por eso que justamente a veces hay varias cosas que en realidad tal vez algunas empresas, ¿no?, por mantener, en el mercado, el rubro, por mantenerse activos todavía, dentro de los puestos de vigilancia, ¿no? De repente ha sacrificado otras cosas. De repente se ha dejado de hacer otras cosas con tal de quedar bien con su personal, de cumplir en cierta forma, de repente, como prioridad, ¿no?, las necesidades de la gente de seguridad o de cualquier obrero, en este caso, a que pertenece a la misma. Y justamente ello, como digo, tal vez esos esfuerzos necesarios justamente los sacrificas. Vamos a ver cada uno de ellos, por ejemplo, lo que es en este caso, la planificación, ¿no?, la realizar o hacer. Igual nosotros lo llevamos a cualquier puesto de vigilancia, señores. Igual nosotros para
cuando recién nos hacemos cargo de nuestro servicio, nosotros planificamos, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a estar posicionado? Si cuento, ¿no?, con los elementos básicos para realizar mi función, ¿no? ¿Qué debo realizar, ¿no? O qué hacer ya cuando, por ejemplo, empiezo a ejecutar mis funciones, ¿no? La verificación, ¿no? Cómo va marchando mi servicio, cómo va los resultados que se va dando, ¿no? De repente problemas o no, o tal vez todo bien, justamente ahí donde prácticamente cuento con el soporte, con el apoyo de mi líder o de los jefes de grupo, entre otros. Justamente el actual, pues es ya cuando usted ya ejecuta ya la función, es el resultado prácticamente, ¿no? Que justamente nace después de haber realizado cada uno de lo mencionado. También en el PDC tiene sus objetivos, en este caso de manera general o específico, ¿no? Por ejemplo, el objetivo general de un plan es planificar justamente el tema que venimos viendo, describir la capacidad para respuestas rápidas frente a cualquier eventualidad. Es decir, aquí es donde nosotros contamos con el personal idóneo, con el personal capacitado, con el personal entrenado, ¿no?, para alguna respuesta rápida que se pueda dar en cualquier emergencia, ya sea, ¿cómo se llama?, dentro de la organización o de repente en las empresas a las que nosotros prestamos servicios. ¿Y por qué específico? En este caso, el objetivo específico del plan se encuentra a la necesidad de cada uno de nosotros como trabajadores. Es lo que nosotros debemos tener en cuenta para hacer, en este caso, que se produzca una contingencia, ¿no? Ya sea, por ejemplo, incendios, explosiones, fugas de contaminantes, químicos, entre otros. Igual, si nosotros lo llevamos esto a nuestra área de responsabilidad, a nuestra área donde prestamos servicios, sabemos perfectamente que nosotros estamos expuestos a un montón de peligros, ¿no? Como los mencionados, entre otros, ¿no? Un motorizado, por ejemplo, en los lotes, ¿no?, ya sea el 4, el 5, 6, 7, tenemos, por ejemplo, en varios lugares donde pasamos cerca a las quebradas, a cerros donde se pueda generar derrumbes, etcétera. Es justamente donde nosotros ahí contamos, ¿no?, por eso que es muy necesario que siempre cada colaborador, antes de que ingrese o pase a ser motorizado, debe conocer las zonas, debe tener el conocimiento básico del manejo del vehículo, entre otros detalles que realmente justamente ¿cómo se llama?, situaciones preventivas para ejecutar su función. Por ejemplo, dentro de ello, en este caso el objetivo es una herramienta fundamental para una gestión, ya sea local, porque es planificado, y participativa. ¿Y quiénes participan? Todos nosotros. Y esto obviamente contribuye, ¿no?, a partir del conjunto de opiniones, es decir, desde que se inicia y se genera el plan. Justamente ahí tenemos otro de los conceptos de lo que son los objetivos del plan. Ese es establecer procedimientos formal y por escrito que indiquen las acciones a seguir frente a determinados riesgos, lo que les acababa de mencionar. Es reducir al mínimo las consecuencias, daños humanos y económicos que pueden derivarse a una situación de emergencia. Lo mismo que les acabo de mencionar. Es optimizar el uso de recursos humanos y materiales. Es justamente ahí el conocimiento básico que debemos tener, conocimiento cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque finalmente suele ser un control adecuado para cumplir con las normas, procedimientos establecidos. Se dan cuenta como todo lo que prácticamente realizamos está basado a un objetivo. Todo el cuidado específico que tenemos desde el momento que llegamos nosotros al área de formación, en el área de trabajo, al momento que somos retornados,
Justamente todo ello está basado en este procedimiento, dentro de estos objetivos, porque ese es justamente, ¿no? Tener un control, como se dice, adecuado para el cumplimiento, en este caso, de las normas y procedimientos que están establecidos en este plan. Es por ello que nosotros no permitimos, ¿no? Que cualquier, por ejemplo, trabajador, agente de seguridad, por ejemplo, se corrigió, ¿no? Anteriormente se daban que de repente un agente lo relevaban temprano mientras daba vuelta el vehículo de transporte, optaba a veces por venirse en algún vehículo particular. Y a veces, pues, por el desconocimiento, ¿no? Porque de repente, bueno, voy a querer llegar rápido a mi casa, mejor me voy rápido mientras regresa el vehículo de transporte, yo ya de repente voy avanzando a mi casa, por ejemplo. ¿No? Pero si pueden ver esto, desde un punto de vista, nos puede traer consecuencias para nosotros como trabajadores, porque realmente sabemos, ¿no? Que en este caso nuestro seguro eh, no aplica en una situación, por ejemplo, de esta naturaleza, ¿no? Porque justamente ahí entra el SOAT, ¿no? La vigencia del mismo, entre otros detalles, y que realmente está prohibido. Pero si son vehículos nuestros, pues ahí sí se aplica todas las situaciones que tienen que ver, ¿no? Con en este caso, en el transporte del personal autorizado, ¿no? Entre otras cosas que realmente ustedes se han podido dar cuenta que a veces de una y otra manera lo minimizamos, hasta lo corregimos, actos, por ejemplo, ¿no? Que pueden generar los daños, tanto para ustedes como para también a la organización, porque es justamente ello, cuando uno hace una mala acción, las consecuencias no solamente repercuten a personas, sino también para la organización, porque dentro de la organización también nace una imagen, y esa imagen sigue aún todavía porque también se desplaza para el cliente. ¿No? Si usted va a tener personal pues que con unas actitudes negativas, que de repente hace lo que él crea por conveniente, no hay un control, digamos, ¿no? Entonces el cliente lo va a ver pues como, bueno, aquí no hay control, aquí hace lo que quiere, etcétera, etcétera, ¿no? Es por eso que justamente, como vuelvo a indicar, es el objetivo que establece procedimientos de manera formal, ¿no? Para seguir frente, ¿no? A determinados riesgos, evitarlos más que todo. Dentro del plan se considera la revisión del mismo. En este caso, el plan debe ser revisado periódicamente. Generalmente la revisión será consecuencia de un nuevo análisis de riesgo. Ese es justamente cuando se realiza la revisión de un plan, ¿no? Se considera si realmente están bien establecidos ¿cómo se llama? Los procedimientos, ¿no? Si se están dando bien, si están marchando bien de acuerdo al, ¿cómo se llama? Lo establecido, ¿no? Y si no fuera así, pues justamente se hace un nuevo plan, ¿no? Un análisis, ¿no? Para mejorar en este caso dónde está de repente tal vez debilitado, de repente dónde está que se le debe dar la mayor importancia, dónde se debe corregir, ¿no? Para, ¿cómo se llama? Tener en cuenta, ¿cómo se llama? Ciertos resultados favorables que tienen que ver de una y otra manera para nosotros como trabajadores y para la organización misma. Justamente aquí también tenemos, dice, en cualquier caso, el plan de contingencia siempre es cuestionado cuando se materializa una amenaza, actuando de la siguiente manera. Si la amenaza estaba prevista, a las contramedidas fueron eficaces, se corrigen solamente los aspectos menores del plan para mejorar la eficiencia. No. La otra parte tenemos, por ejemplo, si la amenaza estaba prevista, pero las contramedidas fueron ineficaces, se debe realizar la causa del fallo y proponer nuevas contramedidas, justamente los que les mencionaba. ¿No? Si marcha bien, obviamente
indica pues de que se sigue trabajando con el mismo plan, porque está de acorde, como les mencionaba, a lo establecido. Pero si la amenaza, como le dice, está previsto de otra manera, ¿no? Se demuestra ineficacia en este caso, se debe realizar la causa del fallo y proponer nuevas contramedidas. Dentro del plan también hay un alcance. Aquí vemos la reacción de algunos de nuestros colaboradores serios, ¿no? Haciendo una acción ahí de un operativo, la habilidad. En este caso, el alcance del plan es la preparación y respuesta ante emergencias. Es para que todos los miembros, en este caso de Servic, todos nosotros, se puede aplicar en las instalaciones, lo que anteriormente les mencionaba, ya sean oficinas, campamentos o también en las infraestructuras de los clientes, es decir, en las áreas donde nosotros prestamos servicios. Es por ello que todo esto se ejecuta, se da en cualquier puesto de vigilancia a la que nosotros nos asignan, a la que nosotros, nuestro líder, nos confía de mandarnos en un determinado puesto. Todo ello justamente encaja, entra ahí en lo que está el alcance, ¿no?, del tema. Tenemos otro de los alcances, ¿no? Es, por ejemplo, informar y dar las herramientas necesarias al personal que labora en la organización, que realiza las acciones que deben seguir en el momento de afrontar una emergencia. ¿No? Ahí tenemos, por ejemplo, una imagen donde ciertos colaboradores, ¿no?, están recibiendo una capacitación de cómo reaccionar ante una emergencia, qué hacer, ¿no? Si estoy, ¿cómo se llama?, ya preparado para ejecutarlo. ¿No? Y tenemos otra imagen donde estamos recibiendo capacitación, ¿no? Es justamente todo ello se hace acá, es por eso que es muy importante lo que es las capacitaciones, ¿no?, que hoy en día, por el tema de la pandemia, se está dando de manera virtual y que de repente hasta se puede quedar este modo de la ejecución de estas capacitaciones. Entonces, en este caso, dentro del alcance, les puedo mencionar de que es muy necesario, señores, y ustedes mismos son la guía también para el resto de personal que seguramente se relevan, ¿no? De repente si tienen un familiar, de repente si tienen un personal de nuevo ingreso, es decir, nuevo, ¿no? También darle ¿cómo se llama?, esa noción, darles ese, ¿cómo se llama?, paréntesis, darle la confianza y decirles, no, caballero, involúcrese en las capacitaciones, caballero, haga esto porque es necesario, es muy útil para que usted tenga en cuenta para ejecutarlo ante una situación que se pueda dar en su puesto de vigilancia, ¿no? Porque finalmente es el conocimiento básico que nosotros debemos tener, porque nosotros no sabemos en qué momento se nos va a presentar una emergencia. Y es ahí donde nosotros debemos tener el conocimiento básico de cómo reaccionar, qué hacer, paliar en este caso la emergencia. Tenemos, por ejemplo, ahí también dentro del plan hay subplanes, ¿no? El plan de contingencias comprende 3 subplanes. Cada plan determina las contramedidas necesarias en cada momento del tiempo respecto a la materialización de cualquier amenaza. Es por ello que ahí justamente tenemos, ¿no?, lo que es el plan de respaldo, el plan de emergencia y el plan de recuperación. Este es, por ejemplo, bastante importante, ¿no?, para cualquiera de nosotros que tenemos en cuenta, hasta para comprarnos un vehículo, una herramienta de trabajo. También nosotros debemos tener en cuenta estos 3 puntos importantísimos, ¿no? Es el plan de respaldo, el plan de emergencia y el plan de recuperación.
También voy a tocar, por ejemplo, hay un ejemplo que es lejos, digamos, ¿cómo se llama? De nuestra área de trabajo, ¿no? Para que más o menos lo vean de manera generalizada, cómo es que esto también se puede llevar también a la casa, ¿no? Como también en el área de trabajo. Si bien es cierto, acá nosotros a veces nos exigen, ¿no? Por pertenecer a una empresa, nos exigen, cuídate, no hagas estas cosas, no hagas cosas innecesarias que te pueden traer consecuencias, etcétera, etcétera. Pero a veces en la casa, pues, estando allá, a veces ignoramos esto. Bueno, allá porque me exigen. Pero acá no, pues acá no, yo soy dueño de mis actos, yo soy dueño de lo que hago y lo que no hago. Pero a veces hay puntos que nosotros también debemos, en este caso, trasladarlos también ¿cómo se llama? A la vida cotidiana de nosotros como personas. Por ejemplo, ahí tenemos el plan de respaldo. Dice, el plan de respaldo contempla las contramedidas preventivas antes de que se materialice una amenaza. Su finalidad es evitar dicha materialización. Vamos, por ejemplo, aquí poner un ejemplo, ¿no? En este caso, bueno, el plan de respaldo lo puede considerar también usted como aquellas medidas que se ponen en marcha, ¿no? Ante cualquier situación que se pueda producir, ya sea un incidente, un accidente, ¿no? En el cumplimiento de sus funciones, ¿no? Es en todo momento prevenir, por ejemplo, un plan que se pueda materializar en un problema o en una amenaza. Vamos, por ejemplo, un pequeño ejemplo de repente que nosotros hemos tenido en cuenta, aquellos que supongamos que se hayan comprado una mototaxi, por ejemplo, ¿no? Porque le dije, voy a tocar un ejemplo, ¿cómo se llama? Fuera del área de trabajo, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, alguien de nosotros decidió comprarse una mototaxi, ¿no? Aquí ponemos en ejecución el plan de respaldo, ¿no? Es, por ejemplo, si yo me la compro, ¿no? Debo tener, como le digo, el dinero, debo ver qué es lo que me va, en qué me va, qué es lo que me va a producir esta moto, qué es lo que me va a dar, ¿no? ¿Para qué con qué finalidad la quiero? ¿Cuál es el objetivo del mismo? ¿No? Y obviamente, por ser una herramienta de trabajo, pues la voy a poner a trabajar, ¿no? Tal vez yo mismo la conduzco, ¿no? Voy a tener tal vez por ahí un ingreso, ¿no? La voy a tener bonita, por ejemplo. Ya yo estoy prácticamente ejecutando ese plan, ¿no? Para mantenerla, caramba, cuidadita, ¿no? Todo lo que tengo que tener, ver con sus mantenimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Ya me compré mi herramienta de trabajo. Ahora, por ejemplo, el segundo punto, el plan de emergencia. Vamos a seguir poniendo el mismo ejemplo. Dice, el plan de emergencia contempla las contramedidas necesarias durante la materialización de una amenaza o inmediatamente después. Su finalidad es paliar los efectos adversos a la amenaza. En este caso no es prácticamente, es la preparación del individuo, del elemento ante emergencias que se puedan dar en este caso, ¿no? Es donde justamente en este plan organiza la forma de cómo prepararnos, de cómo yo voy a reaccionar ante una situación, ¿no? Pongo en el mismo ejemplo, ¿no? Me compré mi mototaxi, como les dije, ya lo compré para tal fin. Ahora, en este caso de emergencia, es la situación que se puede dar. Supongamos que me compré mi motito y sufrí un accidente. Sufrí un accidente, ya que de repente me la abollaron, de repente, ya que si a veces se da daños personales, aún peor todavía, ¿no? Supongamos que simplemente sea un daño menor, de repente ¿cómo se llama? Le malograron el timón, de repente su parabrisas, etcétera, etcétera. Eso es el riesgo prácticamente que corre. Esa es la emergencia que tú en el acto se está dando. Y es justamente de donde ahí
usted va a sacar a relucir en este caso la importancia, la necesidad, la capacidad, el entrenamiento, ¿no? Que usted tiene en cuenta en ese momento para poderlo, ¿no? En este caso, enfrentar ese problema, afrontar la responsabilidad del mismo. Es el conjunto de acciones que yo voy a tener en cuenta en ese preciso momento. Y por ejemplo, en esa motito, pues ya semanalmente me daba, supongamos, 200 soles. Al malograrse esos 200 soles en ese momento dejarán de ser, dejaré de obtenerlos, porque estoy involucrado en un problema, porque hay un problema que se dio ahí y está ahí prácticamente vigente. Entonces, y si usted está preparado, obviamente, seguramente por ahí hace su préstamo, de repente por ahí tenía algunos soles por ahí guardados, ¿no? Ya prácticamente usted los va a sacar para reparar su moto, ¿no? Es donde usted prácticamente ya está viviendo la consecuencia del momento, ¿no? Que es, por eso que dice que es el entrenamiento, la capacidad que usted va a tener en ese momento. Y el plan de recuperación, que es el otro punto importante que justamente lo tenemos en cuenta en los subplanes. Ya, por ejemplo, el plan de recuperación dice contempla las medidas necesarias después de hacer materializada y controlada la amenaza. Su finalidad es restaurar el estado de las cosas, perdón, tal como se encontraban antes de la materialización de la amenaza. Es decir, seguimos poniendo el mismo ejemplo de la motito. No, ya me la compré, tuve el problema, en este caso del accidente, y el plan de recuperación, ¿no? Es justamente donde yo veo todas las medidas adecuadas para ver si realmente voy a restaurar el problema, si realmente voy a volver a hacer que mi motito esté como las condiciones que estuvieron inicialmente. Si es que yo tengo la capacidad de hacerlo, ¿no? Y obviamente si tengo las herramientas, si tengo el medio, ¿no? En este caso el dinero, ¿no? Para poderlo, como de repente, pues, el daño fue mayor, que no tuviste, ¿cómo se llama? Al alcance los medios para poderla reparar. Es decir, tu motito, pues, se quedó tal vez ahí abandonada por un largo plazo, de repente hasta esperar que tal vez más adelante obtengas el medio y poderla reparar, digamos, ¿no? Es justamente eso, es donde usted determina, ¿no? Si es que la recupera o no, si es que vuelve a ser como estaba inicialmente o no. Si igualito nosotros lo llevamos esto a nuestra área de servicio, también, señores, si nosotros lo llevamos a la casa, igual, ¿no? Para construir una casita, nosotros también hacemos eso, ¿no? Dentro de sus planes, ¿no? El plan de respaldo, de la emergencia que se pueda dar, o la recuperación, ¿no? Del mismo. Como tal vez nosotros somos testigos, hay a veces familias que construyen, por ejemplo, sus casitas cerca a quebradas, ¿no? Cerca tal vez por ahí a lugares donde hay fuga de agua o desagües, por ejemplo. Ya prácticamente ahí se entra a aplicar también estos tres puntos importantes como subplanes. En realidad, en toda cosa, en toda situación lo podemos llevar a cabo estos tres importantes planes, porque como le vuelvo a repetir, es el plan de respaldo, es el inicio de toda acción, es lo que usted prácticamente obtuvo, ¿no? Un objeto tal vez, ¿no? Que usted lo tiene para tal fin, lo consiguió para generar tal vez una situación, ¿cómo se llama? Que lleva una rentabilidad para usted, ¿no? Dentro de ello se tiene en cuenta, por ejemplo, en la emergencia que se puede dar, que de repente ese objetivo que usted tuvo sufrió una amenaza, y pues en el de recuperación es simplemente si lo recuperas o no, si tienes no la capacidad para restaurarlo, tal vez no. La importancia del plan.
Dice, no debe limitarse a estas medidas organizativas, también debe expresar claramente que los recursos materiales son necesarios, justamente todo lo que hemos venido viendo, que las personas estén implicadas en el cumplimiento del plan, es donde cada uno de nosotros estamos involucrados, ¿no? Ya sea para cualquier acción que hayamos decidido, como les dije anteriormente, hasta para ejecutar un servicio, hasta para ejecutar una función en un determinado puesto, también lo llevamos a cabo. Dice, ¿cuáles son las responsabilidades, ¿no?, concretas de esas personas, ¿no? Su rol dentro del plan, ¿no? Cada quien, ¿no? Las personas que, por ejemplo, brigadistas, todos ellos tienen también la capacidad, ¿no? Las responsabilidades del mismo, ¿no? Cómo paliar, ¿no? Cómo, la importancia del conocimiento, ¿no? Cómo usted lo va a ejecutar, ¿no? ¿Qué protocolos se debe actuar o seguir y cómo son, ¿no? Justamente eso es la importancia, ¿no?, del plan. Por eso es que todos nosotros estamos involucrados, ¿no?, a llevar a cabo este tema. Todos los trabajadores de Servic son los que están involucrados en un PDC. Y bueno, por el tema tratado, se les agradece infinitamente, ¿no?, a todos los colaboradores que están en la sala. Agradecido por cada uno de ustedes y será hasta una nueva oportunidad.